Mira, vamos a seguir con lo siguiente del tema, que es la composición de funciones. Lo tenéis aquí, esto está en la página 220, es el punto 6.4. Mira, nosotros tenemos dos funciones. Si a nosotros nos dice que calculemos cuánto vale la función para x igual a 1, aquí tendremos que 1 más 2 va a ser igual a 3. Si lo calculamos para la segunda, para g de x, tendremos que será 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado, que es 1, menos 2 por 1, que es 2, más 1, de aquí resulta que es 0. ¿Vale? Cuando ahora hablan de la composición de funciones, nos van a decir que primero, nos van a decir lo siguiente. Por ejemplo, nos pueden pedir que calculemos, por ejemplo, f compuesto con g de x. Eso se lee g compuesto de f, ¿vale? Se lee en el orden inverso. Y cuando nos dicen esto, ¿qué nos están diciendo? Pues nos están diciendo que primero calculemos g de x y con lo que me ha salido de calcular g de x, que calcule f de lo que me ha salido, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, si me dicen que calcule g compuesto con f de 1, ¿cómo lo haría? Pues yo primero tendría que calcular g de 1, ¿vale? Primero tendría que calcular esa que está ahí, tendría que calcular g de 1. G de 1 ya lo he hecho aquí arriba y me sale que g de 1 vale 0, ¿vale? Pues lo siguiente que tendría que usar es, con este 0 que me ha salido, tendría que calcular f de este 0 que me ha salido aquí, ¿vale? Entonces, f de 0 sería 0 más 2 igual a 2, ¿de acuerdo? Por tanto, g compuesto con f cuando la x vale 1 es igual a 2. Si ahora lo hago al revés, si ahora calculo f compuesto con g de 1, primero voy a tener que calcular f de 1. ¿Cuánto vale f de 1? Pues f de 1 lo calculé arriba y sale 3, ¿vale? ¿Y ahora qué hago? Pues ahora me vengo y con ese 3 que me sale calculo cuánto vale g. G va a valer 3 al cuadrado menos 2 por 3 más 1 igual a 9 menos 6 más 1 igual a 4, ¿vale? Por tanto, f compuesto de g cuando x vale 1 es igual a 4. Si os fijáis, no es lo mismo g compuesto de f que f compuesto de g, ¿vale? Luego, cuando nos hablan de composición de funciones, nos están diciendo que hagamos primero el cálculo para una función y luego lo hagamos con el resultado que nos sale de esa primera función, que lo hagamos para la segunda. Por ejemplo, si tenemos g compuesto de f de x, esto también se suele ver más fácil si hacemos lo siguiente. Esto es como si nos estuvieran diciendo, que calculásemos lo siguiente. Cogemos, como si hiciéramos esto, que esto es lo mismo que f de g de x. Luego primero tengo que saber, aquí ya no estoy metiendo x, aquí que estoy metiendo ya, estoy metiendo lo que vale g de x. Y cuando sé lo que vale g de x, entonces calculo f de x. Vamos a ver otro ejemplo con las dos ecuaciones de arriba, pero ahora voy a usar, en lugar de valores numéricos como había usado ahí, voy a usar letras. Voy a usar letras y al final de esto usar solamente la x. Venga, vamos a calcular, por ejemplo, cuánto vale. Vamos a considerar que la x vale la letra A, ¿vale? Y entonces voy a calcular f compuesto con g de A. Pues venga, yo entro
yo entro con A, entro en la función, primero calculo la que está más lejos, ¿vale? Con f de A. ¿Cuánto vale f de A? Pues será A más 2, ¿vale? Sustituyo la x por 2. Y ahora con esto voy a calcular f de A más 2, perdón, voy a calcular g de lo que me ha salido aquí, g de A más 2, pero esto también lo podemos ver como que estoy calculando g de f de A, ¿vale? Porque esto es eso, fijaros que f de A es eso que me ha salido ahí, ¿vale? F de A es eso. Pues venga, ahora calculo g de A más 2. ¿Cuánto vale g de A más 2? Lo voy a poner en amarillo. G de A más 2 pues será A más 2, lo elevo al cuadrado, menos 2 que multiplica A más 2 más 1, ¿vale? Primero he calculado la f y ahora estoy calculando la g, pero la g de lo que me ha salido aquí antes. Pues ahora ya calculo cuánto vale eso. Sigo por aquí. A más 2 al cuadrado es a al cuadrado más 4 más 4a menos 2a menos 4 más 1. Al cuadrado más 4, 2 al bruto 2a, 2a menos 2a. Está bien, ¿vale? Esto es más y esto es menos. Y ahora ya calculo esto. A cuadrado, 4a menos 2a más 2a. Este 4 se me va con este 4 y me quedaría más 1. ¿Vale? Esto, si me doy cuenta, esto es lo mismo que a más 1 al cuadrado. ¿Vale? Entonces el resultado sería que f compuesto de g de a va a ser igual a al cuadrado a más 1 al cuadrado, ¿vale? Vamos a hacerlo ahora al revés, vamos a hacer g compuesto de f. A ver eso cuánto vale. Pues venga, primero tengo ahora que calcular g, ¿vale? Pues calcularía. Lo primero que tengo que hacer es calcular cuánto vale g de a. G de a va a ser a al cuadrado menos 2a más a, ¿vale? Y ahora lo que hago es calcular f de lo que me ha salido aquí, f de a al cuadrado menos 2a más a, ¿vale? Lo que ha salido aquí es como si lo metiera en la x de f de la f. Pues venga, si ahora sustituyo, como tengo que f de x es x más 2, pues venga, si sustituyo tendría a al cuadrado menos 2a más a, y a eso lo tengo que sumar el más 2, ¿vale? Y entonces si hago esta cuenta me quedaría a al cuadrado menos 2a más a sería menos a más 2, ¿vale? Mirad lo que me ha salido ahí, f compuesto con g, y mirad lo que me ha salido aquí, g compuesto con f, ¿vale? Son resultados distintos. ¿Cuánto vamos? Igual que lo he hecho aquí con la a, normalmente esto nos lo van a pedir que lo hagamos con la x, o normalmente suele ser con la x. Pues por ejemplo, lo he hecho con a, pero ya simplemente sería cambiar la a por la x, pero lo voy a hacer otra vez más. Ya simplemente con la x, para que veáis cómo se hace con la x, voy a hacer
ser, por ejemplo, f compuesto con g de x. Esta x a veces ya se suele quitar y se suele escribir simplemente f compuesto de g. F compuesto de g, ¿vale? Pues venga, ya sabéis que primero calculo f de x. Es decir, yo entro con x en la función de aquí y me quedaría que f de x vale x más 2. Y ahora con x más 2 entro en la función g de x, pero esta x, ¿ahora cuánto vale? G de x más 2, o lo que es lo mismo, esto estaría mejor si yo esto lo borro y ya no estoy metiendo aquí, no estoy metiendo x, sino que estoy metiendo, voy a meter otro color, estoy metiendo f de x, ¿vale? Lo que me ha salido de aquí lo meto ahí, lo que me ha salido de aquí lo meto ahí. Pues venga, ¿cuánto sería g de x? Pues sería coger lo que vale la x, vamos a cogerlo en el color, sería coger x más 2 elevado al cuadrado menos 2 por x más 2 más 1. Y a resolver eso, aquí tendría el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más doble producto del primero por el segundo, sería 4x menos 2x menos 4 más 1. Este 4 se me va con este 4 y aquí me quedaría x al cuadrado más 2x más 1. Y esto, si me fijo, es la igualdad notable cuadrado de x cuadrado más 1. Si os fijáis, esto es lo mismo que me había salido, evidentemente es lo mismo que me había salido aquí. Lo que pasa es que ahí lo he hecho con una letra, ¿vale? Ahí lo he hecho con una letra. Estudiar el dominio y el recorrido, pues sería, lo más fácil es fijarnos siempre. Si me piden estudiar sobre todo el dominio de la composición de funciones, pues yo tengo que saber, en este caso, por ejemplo, si me piden estudiar el dominio de aquí, el dominio de la composición f compuesto de g, pues ¿cuál es el dominio? ¿Cuáles son los valores que yo puedo meter en f de x? Pues el dominio de f de x es todos los números reales, ¿vale? Todos los números reales. ¿Cuál es el que? Pero ¿qué pasa? Que yo en el dominio de g de x es el recorrido de f de x. Fijaros, yo meto un número en f de x, yo a f le meto un número y de aquí saco el recorrido de f, ¿vale? Pero este recorrido de f, a su vez, va a ser el dominio de la función g, ¿vale? Para obtener el recorrido de la función g. Luego aquí, lo que tengo que tener claro cuando me pregunten por el dominio, es que tengo que tener en cuenta los números que yo he podido meter para calcular f de x y los números que yo he podido meter para calcular el recorrido de f, que es lo que me da el dominio de g. Tengo que ver el dominio de las dos funciones, paso a paso. Esto del dominio del recorrido hay que verlo más despacio. Vamos a empezar primero por hacer bien la composición.